6 de diciembre de 2024, primer viernes de diciembre de 2024. Vamos de salida del año, vamos de salida de 2024, de este 2024 que ha sido muy movido. Pues, para empezar, la elección de Claudia Sheinbaum, de la primera mujer presidenta en México. Pero bien, ¿qué distingue a esta semana? Este espacio es para el economista. Esta videocolaboración todos los viernes desde hace muchos años la tenemos para el economista. ¿Y qué distingue en términos de opinión pública alrededor de la presidenta? Antes era alrededor de López Obrador, ahora es de la presidenta. Pues bien, sí hay cosas, o sea, sí hay cosas. Esta semana, por ejemplo, la presidenta, ¿qué hace? Anuncia el incremento del salario mínimo de 12%. Cuando la inflación esperada está abajo del 5% para 2025, ella dice, durante 2025 el salario mínimo va a subir 12%, es decir, más del doble. Es el séptimo año consecutivo que esto ocurre. Desde 2018, cuando llega López Obrador, que la sube 3 veces la inflación, así se ha hecho porque traen la intención, la 4T desde que llegó, de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y del salario real. ¿Lo han logrado? Sí, sí lo han logrado. O sea, sí lo han logrado. Uno de los reconocimientos que se le da a López Obrador realmente es haber mejorado el salario, ¿no? Porque además es un indicador, no importa cuánta gente gane el salario mínimo, pero es un indicador que empuja a todo y el salario real también ha subido. Entonces, Claudio Sheinbaum tiene de positivo eso, el incremento del salario mínimo, lo cual, bien, porque además ya está en la Constitución, que debe subir más que la inflación. Bien, ¿qué otra cosa hace? En el combate a la inseguridad, porque la inseguridad ahí está presente y ahí la seguimos viviendo y sigue estando presente en la semana, ¿no? Tuvimos un caso en la Ciudad de México, ¿no? En una zona exclusiva, Nuevo Polanco, la colonia Granada, pues el asesinato dentro de un restaurante, entran, lo matan, salen como si fuera una escena de las que vemos en otros lados del país, pero también pasa en la Ciudad de México, nomás que de repente no las vemos, pero ocurren muchas veces en la Ciudad de México y muchas veces fuera de la Ciudad de México. Siguió la inseguridad en muchos estados, pero Claudio Sheinbaum hace algo que no se había hecho y que nuevamente la distingue del presidente anterior, que es el secretario de Seguridad se instala en Culiacán, en el foco de atención de la inseguridad se instala y dice, desde aquí, él personalmente va a dirigir la estrategia a las tropas y va a estar pendiente de todo lo que pasa. Es un paso adelante que no se había dado antes, sino simplemente hasta se negaban las cosas, y hoy el secretario de Seguridad va ahí. Y el mismo día que llega, se anuncia el decomiso de una cantidad escandalosa de fentanilo, tonelada y media, 20 millones de dosis. Eh, ¿Por qué es importante? Primero, porque el fentanilo está en la agenda del debate sobre si Trump pone aranceles, no pone aranceles, dependiendo de si combatimos. Y aquí el secretario de Seguridad anuncia ese decomiso, la captura de los encargados de este fentanilo ahí en Guasave, en Sinaloa, eh, pero además que es producto de la inteligencia. ¿Por qué resalto? Porque justo en los cambios de estrategia que había presentado García Harfuch cuando recién nombrado, habla de que la estrategia va a ser, la inteligencia va a ser el punto central del combate, ¿no? Entonces ya llevamos el tema de la economía, con el incremento del salario mínimo, de la inseguridad, con la instalación de García Harfuch en Culiacán y el decomiso de fentanilo, pero hay más temas. ¿Cuál otro tema? Los vapeadores, que es un tema al revés. No, no, yo no aplaudo, o sea, no fumo, ni cigarrillo, ni vapeador. Eh, ¿Pero por qué? Porque suena como exceso, por no llamarle absurdo, pero también podría haberle llamado absurdo, el que esté en la Constitución, la prohibición de producir, distribuir y vender los vapeadores. Y además que esté en la misma canasta del fentanilo. O sea, es cierto, hace daño, los vapeadores sí, pero no es el fentanilo. O sea, no es el fentanilo. Si lo equiparo con alguna cosa a los vapeadores, lo equiparo
con el cigarrillo, no con el fentanilo, con el cigarrillo. Y el cigarrillo no está prohibido, está controlado. Entonces, la manera correcta de tratar a los vapeadores era una ley en la Ley General de Salud, una ley para controlar a los vapeadores, no para prohibir como si fuera el fentanilo. Pero básicamente son las tres cosas que giraron alrededor del gobierno. No, hay más temas, ¿sabes? Hay más temas, pero fueron las tres cosas que giraron alrededor. Trump le bajó de volumen a sus magos, le bajó de volumen, está en otro tema, se fue a Europa. La semana empezó con una reunión en Mar-a-Lago con Trudeau, donde fue prácticamente Trudeau el que hace algunas declaraciones no muy agradables para México, pero por lo pronto el amago de Trump, esta semana no lo vivimos y más bien nos queda la resaca de los amagos anteriores. Gracias a esta colaboración para El Economista.